Estrella, un destacado jurista, abogado importante de Santiago, ha ocupado importantes funciones en el colegio, ¿verdad? Y también miembro de la Asociación de Abogados de Santiago, un hombre que ha estado litigando por muchos años y con una imagen bien fortalecida en el ámbito gremial, como usted decía, pero ahora también dentro de su lineamiento político, que está dentro del Partido Revolucionario Moderno, uno de sus fundadores del partido, Monchi Estrella, realmente lo tenemos con nosotros y tiene una aspiración por la circunscripción número 3 de Santiago a una curul como diputado, y el hombre está con nosotros. De Alianza País y el Partido Revolucionario Alianza País por la circunscripción 3. Bienvenido, País. Monchi. Buenas noches, gracias por invitarnos a esta ciudad en vivo. Decirle que me siento bastante halagado de poder participar hoy aquí y decirle a los electores de la circunscripción 3 cuáles son nuestras propuestas, por qué aspiramos a diputados y cuál es la correlación de fuerza con que cuenta el país en el día de hoy. Gracias Monchi, por la invitación. ¿Ha habido la oportunidad de medir encuestas, sondeo? Tú sabes cómo tú andas, cómo andan los otros. Lo que se midió en este país el pasado 18 de febrero es un punto de partida para saber lo que va a pasar el 19 de mayo. En febrero 18 el río llovió mucho y el río se puso bastante hondo y cogió un solo cauce, que es ese cauce de Luis Abinader. Hoy la oposición política de este país, que trató de hacer una alianza efímera con dos cabezas, como un cuerpo siamés, solo espera que ese pequeño cuerpo pueda nacer y la seguridad mil por mil es que nazca muerto el 19 de mayo. Es decir, no existe la posibilidad de que primero que el presidente de la República no gane las elecciones en primera vuelta. Ahora lo que se discute es con qué número la va a ganar. Y segundo, la oposición está discutiendo quién encabeza la misma oposición a partir de estas elecciones. En ese cuadro, el Partido Revolucionario Moderno, Alianza País y todos los partidos aliados que sobrepasan los 20 partidos, de seguro va a sacar entre 5 o 4, en el peor de los casos, 4 diputados en la circunscripción número 3, que tiene 6, y dentro de esos estoy yo. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros sentimos la energía de los ciudadanos y ciudadanas cuando visitamos a Puñal, a Baitoa, a Licey, a Tamboril y la parte sur de Santiago. Estamos haciendo el esfuerzo estructural para que nosotros podamos ser uno de los diputados más votados en nuestra circunscripción. Además de que en el plano electoral municipal nosotros venimos de tener un logro. Alianza País, que es el partido que me propuso, sacó de manera independiente un regidor en el municipio de Tamboril. Es decir, mientras partidos como la Fuerza del Pueblo quedaron relegados, nosotros sacamos en el plano de la regiduría mucho más votos que la Fuerza del Pueblo en el municipio de Tamboril, y eso se repite. Hay una situación ahí, Monchi, es la siguiente. Es una boleta en la que tú compartes como aliado con el PRM, con otros que son candidatos actuales que pertenecen al partido mayoritario con el que vas aliado. ¿Tú entiendes que hay una desventaja en eso o entiendes que por el contrario esa lucha entre ustedes te fortalece a ti? Lo primero que debo decirte es que no es una competencia interna. Okay. Es decir, la circunscripción 3 tiene 6 diputados. De los 6 actuales diputados, 3 son del PRM y esos 3 van a la reelección, a la repostulación. A esa competencia a la que me refiero. Sí, pero para nosotros no es ninguna competencia. Nosotros históricamente hemos sido aliados del PRM. Es decir, el PRM nos apoyó en una ocasión para dirigir el Colegio de Abogados de la República Dominicana en Santiago, y nosotros nos tratamos como si fuésemos parte de esa
institución, claro, hay pequeñas diferencias, sobre todo en algunas cuestiones más ideológicas que en la práctica, porque nosotros desde el año 2020, que el presidente de la República asumió en plena pandemia la dirección del Estado Dominicano, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que estaba haciendo un gobierno distinto a los gobiernos que en 2 décadas habían gobernado este país, en las 2 primeras décadas de este siglo. Y segundo, en lo que respecta a Santiago, la inversión que ha hecho el Estado en este año y 3 meses es 2 veces superior a lo que hicieron gobiernos en 2 décadas. Entonces, Santiago está definido a apoyar al presidente Luis Abinader, y apoyar al presidente Luis Abinader con una consigna de un solo gobierno implica que todos los candidatos que lleve Luis Abinader como candidato tienen la mayor posibilidad de ganar las elecciones. Es decir, la oposición política dice que los alcaldes, que los regidores, que los directores municipales, los vocales ganaron porque el presidente lo apoyó. Y si ellos ganaron porque el presidente lo apoyó, ¿qué será el presidente en persona aspirando a un puesto? Es decir, ganará con mayor votación. Y la política, la línea política que se está definiendo es que hay que votar en las 3 boletas por los candidatos de la coalición, por los candidatos que encabezados por el presidente Abinader. Es decir, en la boleta congresional por el senador, en la boleta presidencial por el presidente de la República y en la boleta de diputados por los candidatos que están en esas 21 boletas. Monchi, en Santo Domingo, con respecto a la senaduría, hemos visto que Guillermo Moreno ha tenido algunas dificultades, sobre todo en una ocasión, por algún motivo, se puso el himno de fondo de otro país cuando se pretendió que sea el dominicano, y luego un anuncio en el cual el presidente lo estaba apoyando de forma directa, también tuvo dificultades. O sea, van 2 veces como que el candidato, que es el líder del partido que tú vas por la coalición, ha tenido errores y ha tenido que echar para atrás. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando con Guillermo Moreno? Lo que yo creo es lo siguiente. Las encuestas lo dicen todo. Cuando en diciembre en Santo Domingo la candidatura de Guillermo era un rumor, el candidato que le adversa, un joven de talento, porque hay que decirlo, Omar Fernández, estaba en las nubes en términos de encuestas, y ahora la cosa está pareja, pero no solamente está pareja, sino que Guillermo es el candidato del presidente. Si Guillermo es candidato a senador porque es el candidato de Luis Abinader. Y entonces la tendencia es que todos los candidatos de Luis Abinader van a ganar. O sea, a Luis Abinader, al que le pone la mano, queda santiguado inmediatamente. O sea, le pone la mano, lo convierte en oro. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el fracaso? Hay que tratar de que te santigüen. ¿Dónde está a ti también? ¿Dónde está el fracaso de la oposición política? Y sobre todo del candidato a senador de Santo Domingo, del provincia de Omar, está en el hecho de que el expresidente Leonel Fernández actúa como un monarca y piensa que esto es una monarquía y que su liderazgo solamente puede adquirirlo uno que lleve su sangre. Pero Omar ha dicho que admira a su padre, que le tiene mucho cariño y respeto, pero que son diferentes, no son iguales. Él pudo seguir. Yo creo que es muy injusto endosarle a Omar quizás el antagonismo que puede existir con Leonel Fernández. Él tiene talento, políticamente. Él tiene talento. Lo único es que el expresidente Leonel Fernández lo quiere como su sucesor. Su sucesor. Es su hijo. Y por eso no le da paso a nadie en la fuerza del pueblo. Es él, solo él, y si no es él, es su hijo. Entonces, la promoción de él como senador, cuando tenía toda la posibilidad de seguir como diputado, implica que Leonel Fernández no cree en nadie.
que Leonel Fernández, igual que lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía, es decir, Leonel Fernández tiene diferencias abismales con todo el mundo, porque él entiende que es él y solo él. Y ese relevo generacional. Entonces aquí lo que hay un arrastre a nivel nacional, hay un arrastre porque el presidente anda agarrando aquí, agarrando allí, y entonces vamos a hablar, decir que Omar, nosotros entendemos que es un joven valioso y que es un cambio generacional. Sí, pero Guillermo ya es un hombre. Ese cambio generacional no va a suceder en la senaduría, va a suceder en la fuerza del pueblo. Es decir, lo que se está planteando es un cambio, entregarle la espada a su alfil. Es decir, Leonel Fernández, oye, qué discurso, no pudo construir qué discurso de un relevo interno de manera democrática en la fuerza del pueblo, que representa a su hijo como lo más Fernández. Omar Fernández representa, va a ser difícil. O sea, el talento nadie lo niega. No. El talento de él nadie lo niega. Ahora, su talento como diputado, ¿por qué lo sacaron? Sí, pero entonces... ¿Por qué quiere ponerlo por encima de todos los otros dirigentes de la fuerza del pueblo? Pero yo lo que digo es... Esa es la decisión y él no tiene posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. Lo decían con Carolina. Lo decían con Carolina. Todas las encuestas que ellos publicaban, que Carolina iba a perder, que Domingo Contreras iba a ser el ganador, el alcalde de la capital, que no había ninguna posibilidad de que Carolina repita, y ustedes vieron los resultados. Entonces, en el caso de Guillermo Moreno, que debo decir con toda responsabilidad, es parte de un pacto que le da a esa coalición política. Oye, el presidente quitar a una Faride. República Dominicana Avanza. Quitar a Faride, porque a Faride la quitaron. Implica no solo que Guillermo sea candidato, pero lo que yo digo, sino Monchi, que le da un tope. Hay una intención primaria del presidente poner a Guillermo ahí como senador. Ajá, pero la candidatura de Guillermo Moreno la decidió el presidente Luis Abinader. Pero entonces Guillermo no se está ayudando él mismo con lo que yo te pregunté. Sí, tú no me contestaste nada. La pregunta... Guillermo se está equivocando, pero dos veces. Te voy a decir lo siguiente. En los últimos, el último mes, el mes de febrero y parte de lo que va de marzo, en toda la discusión política de este país ha estado el candidato a senador. Ahora, Monchi, si Guillermo pierde, tiene que retirarse ya. Este es su último cajetazo. Si Guillermo Moreno pierde con todo el armamento que hay, yo creo que debe de retirarse. Pero no va a ser así. Bueno, así esperamos. Vamos a esperar que no va a perder. Ahora, la decisión particular de retirarse o no la tiene la persona. Nosotros venimos como país de una cultura política donde todo el mundo aspira y nadie se retira. Sí. Quizás el retiro no existe en el ideario de los dirigentes políticos. Quizás eso sea la excepción. Leonel quiere retirarse, ni Danilo. Pero lo que sí podemos analizar de manera cruda, poniendo los pies encima de la tierra, es que el Guillermo Moreno, candidato a senador, que existía a principios de enero, no es el Guillermo Moreno, candidato a senador de hoy. Ya han cambiado los números. Está santiguado. Tú andas viendo todo. Ahora no marca un triunfo. Lo que es todavía no marca un triunfo. El escenario político en Santiago, y tú tienes de primera mano lo que se está viviendo en Santiago políticamente hablando. ¿Cómo tú ves la parte senatorial aquí en Santiago y de qué forma eso tú entiendes que repercute en ustedes que están... El cuadro entre Daniel Rivera, Martínez, Marino Collante? Lo primero es que la oposición no pudo ponerse de acuerdo en un candidato a senador. Es lo primero. Y nosotros tenemos en las candidaturas uninominales que gana el que más votos saque. Entonces, eso le da demasiada ventaja a Daniel Rivera. Le da demasiada ventaja, no solamente porque es el candidato del partido puntero, sino porque la oposición que él tiene es una oposición que se debate entre ellos mismos, chocan entre ellos mismos como tal. Y lo segundo, nosotros tenemos un candidato a senador que salió como ministro en plena pandemia y que abrió este país. Es decir,
que puede presentar logros. Es un gran trabajo. Que puede presentar logros. Entonces, Daniel Rivera va a ser el senador de Santiago. Y también debo decir que los santiguanos también, está santiguado. Y por la vicepresidenta también. En el caso mío particular. Está santiguado también, Monchi. Yo soy candidato porque el presidente. Guillermo te santiguó porque el presidente de la República así lo aceptó. Y Guillermo también. Bueno, excelente. Monchi, usted vino con un objetivo y fue plantearnos sus ideas de cara al Congreso. Yo le quiero hacer una pregunta. Aquí han venido varios diputados en ejercicio. Cuando uno le pregunta fuera del aire o en el aire, su visión con relación a la ley de seguridad, todo el mundo sale huyendo. Monchi ha estudiado esa parte, tiene algo concreto que aportar a la transformación que necesita la ley de seguridad social, que está dentro de los proyectos que el presidente entiende que va a llevar y desarrollar con el apoyo del Congreso para el 2024. ¿Cuál es la visión de usted con relación a este tema? Lo primero, que nosotros tenemos una propuesta legislativa ciudadana que plantea darle valor a la vida como el eje central de nuestra propuesta política ciudadana. La seguridad ciudadana y la seguridad, en particular la seguridad social, que son parte las dos de ese conglomerado de seguridad pública que necesita el país. En lo que respecta a la seguridad social, nosotros venimos de ser parte de la coalición por una seguridad social digna y nos planteamos que es irrisorio que para los fines de salud exista un tope de cobertura. Es decir, no es posible que una persona que no tenga dinero y que trabaje se le saque de cuidados intensivos de una clínica privada porque no tenga dinero para pagar. Entonces hay que modificar lo del tope. Lo otro, esa seguridad social en materia de seguro médico tiene que tener una cobertura universal. Es decir, no solamente son los problemas de emergencia como tal, sino que también debe incluir lo que tiene que ver con la salud psíquica y psicológica de la persona, que no lo cubre. La mayoría de los seguros no cubren lo que tiene que ver con odontología, por ejemplo, y no cubren las consultas. Una persona que trabaja en zona franca, por ejemplo, que gana 4.000, 4.500 pesos a la semana, lo que son, tiene un puesto medio, va a un médico especializado y tiene que pagar una diferencia hasta de 3.000 pesos para una consulta, cubriéndole el seguro. Entonces, eso es la semana completa, aparte de que en la empresa le rebajan el día de trabajo. Entonces, nosotros vamos a plantear una modificación sustancial a la ley de seguridad social que debió revisarse a los 10 años y que todavía nosotros la tenemos. Como también vamos a plantear una revisión e incorporación de lo que tiene que ver con nuestro ordenamiento penal y procesal penal. En lo penal, por ejemplo, no puede ser la misma pena para la persona que nosotros le pagamos con nuestros impuestos y con nuestro trabajo para que persigan la delincuencia y participan de ella. Es decir, jueces, fiscales, policías, investigadores, que sean parte de organizaciones delictivas, no pueden recibir la misma pena que un ciudadano común que comete un hecho. Es decir, un ciudadano que comete un atraco y un policía que comete un atraco. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces nosotros planteamos tiene mucho fundamento duplicar la pena para aquellas personas que le pagamos para que sean para que persigan la delincuencia y participan de ella. En otro orden, malo la gente nosotros estamos planteando una modificación sustancial a la ley de educación en lo que tiene que ver con el currículo educativo. Si bien es cierto que este país y los estudiantes necesitan idioma, necesitan conocer la tecnología, pero más bien lo principal es que nosotros necesitamos un currículo educativo que tenga educación vial para que nuestros niños y adolescentes, cuando se gradúen como bachiller, se les entregue una licencia de conducir y así disminuir lo que son los accidentes de tránsito, primer causa de muerte de este país. En segundo lugar, en lo del currículo planteamos educación financiera.
No es posible que la mayoría de los suicidios que están en este país se dan por deudas y que nosotros no le pongamos un stop al consumismo. Un muchacho que se endeuda a los 19, 20 años con una tarjeta de crédito y no puede pagarla, pasa la vida entera reenganchándose, pagando. Amargado, la vida entera amargado. Nosotros estamos planteando que para poder tener una sociedad estable en el futuro, nosotros tenemos que dar educación nutricional y en salud. La mayoría de las personas nuestras, de nuestro país, que pasan de los 50 años o sufren de diabetes o hipertensión o problemas que tienen que ver con circulación, por la comida que comen, y en la escuela no le enseña absolutamente nada de eso. Aparte de eso, es imperioso la formación de los jóvenes, de nuestros niños, en educación constitucional y ciudadana, para formarlo en principios éticos vinculados a una sociedad de paz a la que nosotros aspiramos, y la educación ambiental que nos permita el cuidado eficiente de nuestro ecosistema, de nuestros ríos, de nuestras plantas, de nuestro hábitat. Entonces, un currículo educativo de esa visión permitirá tener una educación para la vida, a lo que nosotros aspiramos, entre otras cosas que nosotros estamos planteando y que estamos seguros que no es un problema de partidas económicas. No es un problema de partidas económicas, porque uno podrá decir, ven acá, ¿y cómo vamos a dar educación vial y poner a manejar? Pero es que mientras menos accidentes hay, menos gasto hay en salud. Entonces es una compensación del Estado. Mientras menos gasto hay en enfermedades como los virales, porque los muchachos aprendan a reciclar la basura y en la escuela y nos enseñan a nosotros que formación, entonces menos gasto hay en esas enfermedades que vienen de manera cíclica en este país. Y nosotros estamos planteando también que aparte de eso vamos a proponer una ley que permita para nuestros jóvenes pasantías remuneradas, tanto para el bachillerato como para la universidad, que permita que los jóvenes vayan a nuestros barrios a señalizar las calles, a ordenar numéricamente las casas de los sectores marginados, inclusive porque la gente no puede ir a una dirección y el Estado se beneficia. Muy interesante. Aparte de eso, esos jóvenes secundarios y universitarios son los que pueden embellecer las paredes. No, y es una forma de aportar, en vez de andar en asuntos de drogas, en la calle, no es gasto, delincuencia, falta el deporte, eso le puede servir como una referencia para su primer empleo. Yo creo que Santiago tiene la oportunidad de llevar un diputado de la categoría de Monchi Estrella. Porque déjame decirte que hay muchos diputados descerebrados que van a hacer nada al Congreso, a ocupar una silla. Un hombre como Monchi Estrella, a recibir los beneficios nada más. Sí, simple y llanamente. Está garantizado. Y a cobrar lo que gastó en campaña. Si no tiene algo con respecto a la frontera, mira, también, porque tú sabes que tú estás hablando de una educación para dominicanos, pero también hay una cantidad enorme de niños haitianos que estudian en nuestra escuela. Actualmente tú te paras, por ejemplo, yo te puedo decir una específicamente, la que está, ¿cómo se llama esa? En la Vanessa Ramírez, ahí abajo, a las 4 de la tarde tú te paras y tú ves que hay más niños de descendientes haitianos que dominicanos. Yo estoy de acuerdo con la educación, no se lo puede ganar a nadie. Porque no podemos tener los niños haitianos aquí, que no se eduquen y que no aprendan a leer, a escribir y a también educarse con eso. Pero ¿qué vamos a hacer con la frontera? ¿Y qué vamos a hacer con esa situación? Nosotros, en lo que respecta a la población dominicana, dominico-haitiana y haitiana, nosotros entendemos que los seres humanos deben, en lo que son los servicios vitales, tienen que tener el mismo trato. Es decir, muchas de las cosas que se dan aquí con las parturientas haitianas, por ejemplo, se dan porque los empresarios no reportan la seguridad social. Y usted encuentra 300. No, y porque los guardias son que la traen aquí en motores. La mafia que hay en la frontera. La mafia de los guardias. Tiene seguro social. Eso es. Sí, pero también es un tema. Ella no sabe venir a Santiago de Haití. La educación. Es un tema de humanidad. Tiene que ser integral y universal para todo el que está igual que la salud. Ahora bien, cada país tiene que tener su regulación migratoria.
su regulación migratoria. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, no es posible que lo que me están escuchando, los televidentes, que la sociedad, en sentido general, mantenga a la población penitenciaria de todo, comida, alojamiento, hasta universidad ahora, becas para nuestros internos guardando prisión, y que ellos no tengan la posibilidad de retribuir, sobre todo en el renglón de seguridad alimentaria, a este país. En ese sentido, nosotros estamos planteando una ley que permita que los internos que guardan prisión ya condenados puedan disminuirse la pena después de condenado si deciden trabajar a favor de necesidades nacionales. Por ejemplo, si trabajan en la finca de arroz, si trabajan en la finca de plátano, por cada día que trabajen de manera remunerada, claro está, porque tienen que acumular algo para cuando salgan, rebajarle un día de prisión a estas personas que están condenadas, sobre todo a 20 o más años. En ese sentido, nosotros estamos planteando que no pueden ser una carga para el país, y debe ser de manera voluntaria, no obligatoria, porque aquel persona que dice, no, yo no voy a trabajar en la agricultura, por ejemplo, porque entonces usted se le reduce la posibilidad de tener libertad condicional y de otros derechos que le dé el sistema. Nosotros estamos planteando, como dijo Thomas Jefferson, cuando yo enciendo el bombillo que se da la luz, ya esa luz no me pertenece a mí, le pertenece a todo el que pasa. Si nosotros logramos que todo el que vive en este país o pernocta en este país tenga una educación integral eficiente, nosotros vamos a tener menos problemas. Si nosotros logramos que la persona respete nuestras señales de tránsito, que la persona se eduque en una cultura de paz, nosotros vamos a tener menos conflictos en nuestro barrio y en nuestro asunto. Y esos conflictos tenemos que evitarlos no solamente en el plano de los dominicanos, sino de los que residen también aquí. El problema de Haití, la comunidad internacional ha hecho una burla permanente, porque no ha tocado el tema de raíz. El problema de Haití, de seguridad de Haití, ya es una emergencia que hay que darle solución práctica en estos momentos. Ahora, a corto plazo, a largo plazo, tiene que ver con que la diáspora haitiana, es decir, los haitianos que viven fuera de Haití, que se gradúan aquí de médicos, que se gradúan de ingenieros, que se gradúan en Estados Unidos, a ellos hay que empoderarlo desde los países donde residen para que vuelvan a Haití, tanto a la milicia haitiana o a la policía haitiana, como al ejército haitiano, como también a crear fuentes de trabajo a Haití, y ese es un papel de la comunidad internacional. Es decir, el problema fundamental de Haití debe resolverlo los haitianos, pero con la ayuda internacional, con la ayuda de los países que estamos a su alrededor. Si aquí se hubiese planteado que la creación de un ejército de haitianos para ir a Haití, yo sé que muchos de los haitianos que están fuera y que les duele su país se habían integrado a eso. Sí, pero eso no había traído un problema serio. Sí, pero ese es un problema no de un país. Lo mandamos a Cuba. No un problema de un país, es un problema de Naciones Unidas. Es un problema de Naciones Unidas. Es un problema de que Haití, y del que lo ha visitado, yo he estado en Haití, tiene problemas de existencia. Es decir, si yo hubiese nacido en Haití y en la situación que está gateando, llegar a la República Dominicana por un asunto de miseria extrema. Ahora, esa solución hay que buscarla allá. Allá es que hay que crear zona franca, en Haití. Sí, porque no es una intervención militar propiamente, sino una intervención económica. Allá hay que crear hospitales, allá hay que hacer maternidades. Allá es que hay que, desde la comunidad internacional, hay que hacer el registro de las personas que viven en Haití, empezando de cero. Desde ya hay que culpamos a la comunidad internacional, sobre todo a la ONU, por el caso omiso que ha hecho. La OEA también. La OEA está preocupada ahora. Cuando ha intervenido Haití, como lo hizo con la MINUSTAH, lo que ha hecho es dejado muchos sinsabores.
cuestiones que no... Es que Haití necesita, aparte de una intervención militar, lo hemos dicho, tiene que haber una intervención económica, de inversión, de orden. Debe ir acompañado de eso. Nosotros, en el caso particular, entendemos que el esfuerzo enorme que ha hecho el presidente Luis Abinader por fijar posición respecto a la problemática haitiana, merece un reconocimiento de este país. Es decir, nosotros tuvimos gobiernos que actuaron en base a la presión internacional, inclusive, para dar ciudadanía, hacer cosas. Y aquí tenemos un hombre que se ha parado y ha dicho, no, espérese, estamos de acuerdo con que hay que resolver Haití, nosotros colaboramos con esto, pero nosotros somos un país distinto, con cultura distinta, con idioma distinto, con idiosincrasia distinta, y necesitamos también que nuestra frontera esté protegida. Eso implica que esa población regulada en el país tiene que tener los derechos que en todos los países del mundo se le da a una comunidad internacional. Claro que sí. Y debo decir lo siguiente sobre este tema: ningún país que se ha desarrollado sin la mano de obra extranjera. Es decir, los países desarrollados, desarrollados han conseguido su desarrollo con mano de obra extranjera fundamentalmente. Sí. Lo pueden ver en Europa, lo pueden ver en Estados Unidos. En el mundo entero. Los migrantes son los que la fuerza de trabajo. Son los que trabajan. Son los que hacen el trabajo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que considerar a los haitianos, pero el Estado tiene que regular, porque no es un asunto de fusión, no es un asunto de una intervención, es un asunto de que como país distinto culturalmente, idioma distinto, religiones inclusive. No, y aunque tengamos el mismo idioma, porque Ucrania y Rusia no están juntos. Entonces, nosotros somos peleando, distintos. se hablan el mismo ruso. Pero el Estado dominicano debe incentivar a que la mano de obra dominicana ocupe los espacios que tiene. Eso implica otra situación. Bueno, pero la mano de obra haitiana no va a ser desplazada. Bueno, necesita, el país necesita. El país ha creado un nicho. El país habla de lo tuyo, que ya no vamos. El país cae en un colapso. ¿Qué decirle a Dile por qué voto por ti, ya te he hablado bien. En la boleta número 1, en la boleta electoral, en la casilla número 1 del Partido Revolucionario Moderno, nosotros vamos a estar en la posición número 6. En la boleta de Alianza País, de todos los partidos aliados, en Alianza País, que es la boleta número 6, en la posición 6. En el Partido Reformista, en la posición 6. En el Partido Humanista, en la posición 6. En el Partido de Unidad Nacional, en la posición 6. En el Partido Revolucionario Socialdemócrata, en la posición 6. Es decir, todo en el 1, en el PRM. El 1, el 6, en el 6. Monchi, bueno, cuando tú ganes, ahí mismo te quiero ver sentado, aquí dándole las gracias al pueblo de Santiago por ese triunfo. Así que ya tú sabes. Eso esperamos, Monchi. Soy de usted y estaré aquí. Perfecto. Vamos a esperar que el pueblo de Santiago y sobre todo los votantes, los electores de la circunscripción número 3, ejerzan el derecho votando por Monchi Estrella el 19 de mayo. Bueno, señores, un nuevo diputado en Santiago. Así es. No hay tiempo para más. Bye bye. Hasta mañana.